aparearse de un antioxidante. Y el antioxidante, ¿qué le dará? Le dará la característica de que él va a ser un donador de electrón, pero él no se nos va a oxidar ni va a hacer daño. Y acá les dejo para que se acuerden en la escuela de cuando veíamos quién oxida y quién se reduce, la palabra grupo. Acuérdense siempre la palabra grupo. El que gana electrones se reduce. Entonces, este radical libre que necesita un electrón, si lo gana, ya él se reduce y deja de ser oxidante. Y el que pierde electrón, que es este, se oxida. O sea que yo necesito ganar un electrón para reducirme y el que pierde un electrón se oxida. Eso es nada más una lemotecnia para recordarla más adelante y saber yo qué tiene que pasar en esa molécula que está oxidada para reducirse. Entonces, a partir de ahí nace nuestro concepto de estrés oxidativo. ¿Qué será un estrés oxidativo? Es la relación entre muchos radicales libres o un bajo sistema antioxidante o ambos. Pregunta del millón. ¿Y por qué se producen los radicales libres? ¿A partir de qué se me van a producir mis radicales libres en el organismo? Y el principal formador de radical libre es el oxígeno. Solo de respirar oxígeno nos pasaría lo mismo que tengo en la manzana. Pero mi propio sistema antioxidante es el que va a permitir que esos radicales libres se neutralicen y no nos hagan daño. Sin embargo, si yo tengo un paciente con sobrepeso, con una dieta rica en carbohidratos refinados, en grasas saturadas, yo voy a tener un paciente estresado, un paciente con resistencia a insulina, voy a tener muchos radicales libres y probablemente un sistema antioxidante que no alcance para ellos. Entonces, voy a tener un estrés oxidativo importante. ¿Por qué se ha tocado este tema de estrés oxidativo en pandemia? Porque ya vamos a ver más adelante cómo el virus que me afecta la hemoglobina libera abundante cantidad de hierro y él es el principal precursor de un estrés oxidativo alto. Y lo que tenemos en COVID es un estrés oxidativo alto. Fíjense ustedes acá en esta balanza, yo tengo un estrés oxidativo alto cuando hay mucho radical libre y muy poco antioxidante. Mucho radical libre por varias causas. En este caso, el virus nos provoca una elevada liberación de hierro en muchos pacientes, no en todos, porque hay quienes pasarán con un proceso muy autolimitado al lugar por donde entra el virus, que son los pacientes asintomáticos o los que no dan una mala evolución. Entonces voy a tener mucho radical libre. El radical libre, ¿qué me va a hacer? Me va a empezar a oxidar. ¿A quién va a oxidar? Mis propios lípidos, mis proteínas y mis ácidos nucleicos. Entonces genera inflamación. ¿Qué tengo en COVID? Una tormenta de inflamación en pacientes con no muy buena evolución. En los pacientes que llegan a fase 2 también hay una fase inflamatoria importante. Y esto me va a generar un daño en la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Pues es una organela dentro de mi célula responsable de hacer la energía. Y si yo a ella la daño, ¿qué va a pasar con este paciente? Se va la energía. ¿Cuál es el principal síntoma que me define el paciente a veces post-COVID, no solo cuando está cursando el COVID? Doctora, camino 2 pasos y siento que caminé 1 kilómetro, no me siento mal, no me falta el aire, más no tengo energía, pero esto ya llevo 10 días, 15 días y a veces es una etapa post-COVID muy importante porque este estrés oxidativo alto nos provoca daño mitocondrial. Pregunta del millón, ¿dónde se producen los radicales libres normalmente en mi organismo? Y la respuesta es principalmente en la mitocondria. Y la mitocondria era la organela responsable de mi propia energía. Si ella es agredida, pues la energía de ese paciente disminuye. Un paciente con un estrés severo, con un estrés crónico, haciendo un paréntesis de COVID,
¿Cuál es su principal queja cuando viene al consultorio? Aunque haya dormido 8 o 10 horas, yo me levanto cansado. Entonces, estoy frente a un paciente que probablemente tiene un estrés oxidativo alto, muchos radicales libres y me hacen una mitocondriopatía. Entonces, un paciente con baja energía. ¿De dónde empieza a formarse mis radicales libres? Yo les decía, solo de respirar oxígeno, ni siquiera consumiendo alimento. Principal formador de radical libre va a ser mi propio oxígeno. Yo respiro y el 99% de ese oxígeno se va a reducir a agua, entra a ciclo de Krebs, hace energía y no molesta a nadie, más bien me da energía, porque entra a un ciclo de Krebs, que es el ciclo que va a generar los ATP, que ATP, decimos adenosín trifosfato, es la energía. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de este oxígeno que va a formar este ion superóxido. Este es un radical libre. Si recordamos el concepto, radical libre era un átomo que perdió un electrón y ávidamente va a ir a molestar a todas las moléculas de su entorno para ir a aparear ese electrón y estar estable, porque cuando le falta un electrón, decimos una molécula inestable. Este ion superóxido es el principal radical libre. Pregunto, ¿y entonces el oxígeno nos va a enfermar? No. Este 1% es suficiente para qué? Como mecanismo de defensa. ¿Todos debemos tener ese 1%? Sí, como mecanismo de defensa, porque este radical libre es tan reactivo que en cuanto entre a mi organismo, ya sea por aire, por boca, un virus, una bacteria, un parásito, él podrá terminar con él y entonces me defiende. Si yo respiro aire, no estoy respirando un aire estéril y probablemente al lado mío haya un paciente enfermo y yo puedo respirar sus bacterias, sus virus y no enfermar. ¿Por qué? Porque este ion superóxido, este radical libre, que lo formé solo por respirar oxígeno, es quien me va a defender. Más, ¿cuándo es el problema? El problema es cuando esto se genera en gran escala. El COVID hace una explosión de radicales libres extrema. ¿Quién más hace una explosión extrema? Que haya mucha formación de radicales libres. Todas las patologías inflamatorias, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese resistencia a insulina, llámese sobrepeso. Todas estas patologías, denominador común, inflamación, probablemente producido por un exceso de radicales libres. Cuando se forman estos radicales libres, mi organismo tiene cómo defenderme si este ion superóxido encuentra una enzima que es un sistema enzimático antioxidante que se llama superóxido dismutasa. Hay 3 superóxido dismutasa, una es mitocondrial, la otra es citoplasmática y la otra es extracelular. Entonces ese ion superóxido encuentra en su camino la superóxido dismutasa, que es una enzima que nosotros tenemos, que es nuestro principal sistema antioxidante, pero ella, esta superóxido dismutasa mitocondrial, es activada nutrigenómicamente, significa que es alimentada por un mineral que se llama manganeso. Entonces, vamos pensando en los minerales que yo necesito para ir soportando mi sistema antioxidante o alimentándolo. Esa superóxido dismutasa mitocondrial también es apoyada por otra superóxido dismutasa, pero es del citoplasma, citoplasmática. ¿Quién es su activador nutrigenómico? El zinc y el cobre. Muy bien. Una vez que ese superóxido encuentra a estas 2 enzimas en buenas condiciones, con buena concentración de manganeso, de zinc y de cobre, rápidamente pasa a formar un peróxido de hidrógeno. ¿Peróxido de hidrógeno es radical libre? No, pero él es rápidamente reactivo y va a pasar muy rápido a formar un radical libre que se llama ion oxidrilo, que lo tenemos aquí abajo. Este ion oxidrilo, acá, este ion oxidrilo, lamentablemente en el organismo no tiene quien lo contenga.
no tiene sistema antioxidante propio. No hay ninguna enzima que lo detenga una vez que él se formó. Sin embargo, este peróxido de hidrógeno, que es inestable, que no es un radical libre, pero es un precursor, encuentra en su camino a la catalasa más un hierro y se transforma en agua y oxígeno y ya no formará el ion oxidrilo. O a la madre de glutationa peroxidasa, capacidad importante para ayudarle a otras enzimas antioxidantes y además cumple un rol importantísimo en la detoxificación. Voy a hacer un paréntesis y voy a mostrar la importancia de esta glutationa peroxidasa. Cuando un paciente toma un paracetamol, así sea una baja dosis, se va a formar un metabolito tóxico que se llama N-acetilbenzoquinoneimida, no importa el nombre. Ese metabolito siempre llega al hígado y destruye el hígado, es hepatotóxico. Así se forme 1, 2, 3 o 20%, siempre es hepatotóxico. Así sea mi dosis usual, sí, así sea mi dosis usual. Pero viene glutationa peroxidasa y al venir glutationa peroxidasa, le hace una biotransformación tal que ese metabolito deja de ser hepatotóxico y se elimina y no me daña los órganos. Entonces, fíjense ustedes que paracetamol, que decimos es hepatotóxico, yo diría es hepatotóxico siempre y cuando mi propio sistema antioxidante o mi glutationa peroxidasa esté muy depletada. En ese paciente sí va a alcanzar la hepatotoxicidad cuando lo damos a dosis usual. Entonces, esta glutationa lo que hace es transformarme este peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Y ya no se va a formar este ion oxidrilo. Pero esta glutationa se tiene que alimentar de alguien. ¿Quién es su activador nutrigenómico? El selenio. Y luego ella se oxida. Hemos aprendido que el que se oxidó perdió electrones y luego tendrá que reducirse. ¿Quién le va a donar electrones? Va a ser la cisteína, que es un aminoácido, y la vitamina B2, y otra vez ella se reduce. Entonces acá en este esquema tenemos dos cosas básicas, que este peróxido de hidrógeno llegó a neutralizarse gracias a estas enzimas. Si estas fueron suficientes, se forma el peróxido de hidrógeno y luego catalasa y glutationa pudieran terminar con él, transformándolo en agua y oxígeno que no es tóxico. Pero si catalasa está depletada, superóxido de dismutasa depletada, glutationa peroxidasa depletada, depletada significa muy disminuida, probablemente porque le faltan estos minerales, que son sus activadores nutrigenómicos, nosotros vamos a tener mucho ion oxidrilo. Nos vamos a detener un poquito a pensar por qué todo el mundo empezó a tomar vitamina C, a tomar cobre, a tomar zinc, a buscar fluimosil, que es la N-acetilcisteína, y unas pocas vitaminas B. Aquí está la respuesta. Si yo encuentro un sistema antioxidante que tiene todos sus activadores nutrigenéticos o nutrigenómicos, perdón, no genéticos, nutrigenómicos, mi propio sistema antioxidante va a estar bien preparado para cuando le llegue una extrema cantidad de radicales libres producido por el virus en el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual utilizamos idealmente pre-COVID, porque lo ideal es tener este sistema antioxidante en excelentes condiciones para el momento en que el COVID llegue a nuestro organismo. Es decir, que vamos a hacer una adecuación del sistema antioxidante de forma tal que le podamos hacer mejor frente y no lleguemos a una fase crítica en COVID. Luego, este ion oxidrilo, vamos a hacer de cuenta que este ion oxidrilo que se ha formado, ¿qué es lo que va a producir? Pues él nos va a producir mucho daño si no fue neutralizado. ¿Y qué daño va a hacer? Pues él va a encontrar
su electrón para tratar de aparearse en todo su alrededor. ¿Qué es todo su alrededor? Mitocondria. Mitocondria dijimos que da energía. Entonces este radical oxidrilo me hace una mitocondriopatía, paciente bajo de energía. Bajo de energía y de oxigenación, hipoxia, dolor muscular, inflamación. ¿Por qué va a inflamar? Porque vamos a ver enseguida una gráfica cómo todas nuestras células tienen una doble membrana lipídica y si yo la agredo, empieza toda la cascada de la inflamación a dispararse. Un paciente que tiene un colesterol malo alto, no es un problema tenerlo alto, como es un problema tenerlo alto y oxidado. Porque si él está oxidado, ese colesterol va por los vasos y donde encuentra un endotelio dañado y él está oxidado, se va a pegar allí y va a empezar a hacer trombos. Entonces ese es el gran problema de un colesterol oxidado. Me va a dañar las moléculas de DNA modificando los genes. Por ejemplo, nosotros al momento de nacer, nuestra carga genética es alta de probables enfermedades que pudiésemos desarrollar a lo largo de la vida. Estoy hablando de hipertensión, diabetes. Más si yo cuido mi estilo de vida, una rama llamada epigenética, yo voy a proteger esa célula. ¿Para qué? Para que ese material genético que yo traigo no manifieste. Una diabetes tipo 2, por ejemplo, no es hereditaria, más mis genes tienen predisposición, pero si yo no tengo buenos hábitos, no tengo una buena nutrición, una persona sedentaria, sobrepeso, pues voy a lograr desarrollar una diabetes, voy a terminar desarrollando una diabetes. A diferencia de que si yo hago unas buenas medidas higiénico-dietéticas, yo voy a proteger mi DNA para que él no se manifieste. Miren la importancia. Luego, a nivel de retículo endoplásmico, ¿qué hacen estos radicales libres? Estimulan un factor llamado NF-kappa beta, un factor nuclear. Él llegó a estimularse y dispara la tormenta de citoquinas, que es lo que tenemos en un COVID en fase crítica, quien le ayuda a proteger que no haya ese disparo, esa estimulación en NF-kappa beta. Probablemente es una de las acciones de la vitamina D3, pero lo ideal es que yo no tenga esta tormenta de radicales libres. Sobre las proteínas va a ser necrosis, hace una apoptosis. Entonces fíjense que exactamente a todas mis células los radicales libres van a afectarlas, van a atacarlas. Mucho radical libre y bajo sistema antioxidante, yo estoy frente a un paciente con un estrés oxidativo muy alto. ¿Y ahora qué hago? Si yo de pronto tengo mucho radical oxidrilo y dijimos que nuestro cuerpo ya no tiene un sistema antioxidante endógeno. Los antioxidantes endógenos eran las 2 superóxido dismutasa, era la catalasa y la glutationa peroxidasa. Ellas ya no pudieron porque había mucha formación de oxidrilo. Y dijimos que un radical libre tenía un electrón desapareado. ¿Quién es una sustancia espectacularmente noble en regalarle electrones para que él ya no esté oxidado y se haga una reducción? Es la vitamina C. La vitamina C es la más noble de todas las vitaminas porque llega al organismo, entrega sus electrones, ella se oxida, de ascorbato pasa a ascorbilo ya es una molécula oxidada, no me sirve para nada, pero no molesta al cuerpo y espera su turno para eliminarse por el riñón, o sea que no me deja ninguna reacción adversa. Es una vitamina que llamamos hidrosoluble. Hidrosoluble significa que se va a eliminar fácilmente por orina y que no entra dentro de mis células, queda solo en el extravascular. Y esa es la nobleza de la vitamina C. Entonces, en este caso, si yo tuviera mucho radical libre, mucho oxidrila, que no se pudo neutralizar con las enzimas anteriores porque la producción era mucho o mi propio sistema antioxidante no estaba adecuado, lo que vamos a utilizar es la vitamina C. Pero más adelante vamos a ver que su acción va a depender de la dosis. Dije yo recién que ella era hidrosoluble, no entra dentro de mi célula y a veces este problema de inflamación es intracelular. Entonces, ¿quién le puede ayudar? Otra vitamina, que es la vitamina E, y esta vitamina E se caracteriza porque también va a donar electrones.
pero ella entra al intracelular. Tocoferol, así se llama la vitamina E, pasa a tocoferilo. Ese tocoferilo sí puede acumularse y puede ser tóxico. Entonces nunca utilizamos una vitamina E sin darle una vitamina C, porque si ella se oxida, la vitamina C le dona sus electrones y después la vitamina C oxidada se va sin molestar a nadie, a diferencia de una vitamina E. Bien, entonces llegamos a la conclusión de que los radicales libres van a lesionar mis células. Hemos visto que lesionan proteínas, lesionan membrana celular, lesionan mi DNA y son los principales precursores de inflamación. Toda patología cuyo denominador común es inflamación, están los radicales libres. Están los radicales libres presentes. Entonces, si lo vamos nosotros a relacionar con el COVID, recordemos que tenemos una fase 1 en COVID, que es de alta replicación viral, generalmente asintomática, o empieza a aparecer fiebre, pudiera ser diarrea. Estamos viendo muchos casos de diarrea porque habíamos tenido muchos receptores AC2 en tubo de linfopenia, ya empiezan a aparecer los síntomas, pero en este fase 2, que hay 2A y 2B, es donde empieza ya esta respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la idea? Que nuestro paciente, si llegó acá, su evolución sea autolimitada, que no haya una inflamación sistémica ni una tormenta de citoquinas. Entonces, en la mayoría de los pacientes hemos tenido éxito cuando, en cuanto hay síntomas, empezamos el uso de la vitamina C y lo hacemos a dosis entre 12 y 15 gramos por día. Una vitamina extremadamente noble. ¿Y qué es lo que me va a aportar ella? Ella me va a ir controlando el estrés oxidativo que va a producir el virus. Acá un ejemplo gráfico para que ustedes se imaginen esos radicales libres agrediendo la doble membrana libre. Es que el cuadro de hipoxia principalmente se da porque el COVID nos afecta la hemoglobina, hace que se libere el hierro de los glóbulos rojos. A ver, pensemos, la hemoglobina es quien va a llevar el oxígeno y acá hay hipoxia. Hierro, ¿por qué sé que está alto el hierro? Porque la ferritina empieza a subirse en esos pacientes. Y si ustedes hacen un recuerdo, cuando teníamos extrema cantidad de hierro en una lámina que ahora la vamos a recordar, eso hacía que desencadene una reacción que se llama de Fenton y de Haber-Weiss, que la vamos a ver enseguida. Entonces, este hierro liberado es altamente reactivo. Tengo pacientes, el hierro, bueno, según el laboratorio con el que se trabaje y el reactivo que utilicen, si es hasta 340, pacientes que empezaron con su ferritina 1800, 2200 y hemos empezado a tratarlo y esa ferritina ya bajó a niveles normales, aunque no es tan rápida su disminución, pero haciéndole frente a quién, al estrés oxidativo, principalmente pulmonar. Cuando yo les decía al hierro, pues yo hace rato hablé del peróxido de hidrógeno con sus enzimas que lo van a neutralizar, la catalasa y la glutationa. Y acá dije que se acababa la reacción, pero ¿qué va a pasar si este peróxido de hidrógeno o este superóxido encuentra no hierro, mucho hierro, que es lo que encontramos en un paciente COVID positivo? Pues ese hierro va a interactuar con el peróxido de hidrógeno y ¿qué es lo que va a formar? Un hierro más 3 y este va a formar el ion oxidrilo. Y si ustedes recuerdan, este ion oxidrilo dijimos que era el más agresivo de todos los radicales libres y no tiene un sistema antioxidante que mi cuerpo le haga frente, aunque yo esté bien alimentada, aunque yo tenga todas las medidas higiénico-dietéticas. Si él ha sido producido en una elevadísima cantidad, él va a generar agresión y va a ser un estrés oxidativo, en este caso pulmonar. Este hierro más 3 reacciona con el otro radical libre, que es el ion superóxido, que fue el primero que se formó, y da otra vez hierro más 2 y alimenta esta reacción de Fenton. Es su materia prima para que este ciclo sea permanente para formar el ion oxidrilo.
Entonces, ¿qué vemos acá? El resultado neto va a ser que este ion superóxido radical libre, este peróxido de hidrógeno, que no es radical libre, pero es fugaz y es formador de radical libre, nos va a dar una cantidad de ion oxidrilo muy alto. Motivo por el cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Si mi propio sistema no tiene cómo neutralizarlo, le tengo que donar electrones. ¿Quién era la vitamina que donaba electrones y sin molestar a nadie luego se elimina de forma oxidada? Es la vitamina C. Entonces, la primera reacción oxidativa se libera por ataque a los grupos hemo por el COVID, libero hierro, tengo la reacción que vi recién de Fenton y Haber-Weiss, y cómo lo sé y lo confirmo, porque la ferritina se eleva en el paciente. Entonces, cuando hay una liberación excesiva de ferritina, yo estoy segura que estoy frente a un estrés oxidativo que el organismo no pudo compensar. Es un paciente al que hay que hacer altas dosis de vitamina C. ¿Qué es lo que nos da este estrés oxidativo pulmonar? Pues esto es una tomografía y esto es lo que llamamos la imagen en vidrio esmerilado o vidrio fusco. Y esto tomográficamente lo vemos muchas veces antes de tener las pruebas de laboratorio. Bueno, las inmunoglobulinas pues se producen después de 12 o 14 días. Con los síntomas generalmente me va a salir negativo. O el PCR en tiempo real mientras está el virus me va a dar positivo. Sin embargo, hay un 30% de probabilidad de que me dé un falso negativo porque la muestra fue mal tomada o porque la carga viral fue muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es lo que yo he ido recabando y ha dado mejor resultado en los pacientes. La tomografía precoz, en cuanto tenemos síntomas con un poco de dificultad respiratoria, rápidamente vemos estas imágenes en vidrio esmerilado. ¿Qué es esto? Estrés oxidativo pulmonar. Principal responsable, ion oxidrilo. ¿Qué necesita el ion oxidrilo? Necesito que le demos electrones. ¿Quién es un dador de electrones espectacular? Vitamina C es uno de ellos, es un antioxidante exógeno porque yo lo voy a tomar de fuera. Pero también necesito adecuar el propio sistema antioxidante del paciente. ¿Con qué vimos que se activaba? Con zinc, con manganeso, con selenio, con cisteína, con vitamina B2. Si le doy todos sus nutrientes, pues él va a funcionar muy bien y yo voy a ayudar un poco dando electrones con una sustancia antioxidante. Bien. Si bien hemos hablado de los radicales libres, yo al comienzo de la exposición les decía que los necesito a los radicales libres, claro que los necesito. Tienen su lado beneficioso, sí. El problema es cuando ellos se producen en extrema cantidad. ¿Para qué necesito radical libre? Pues el radical libre inhibe a las bacterias o a los virus. En este caso entraron los virus y hay una explosión respiratoria acá en células llamadas macrófagos o neutrófilos y neutrófilos que ellos le van a hacer frente. Gran parte de los pacientes asintomáticos, ¿qué ocurrió? Llegó el virus y el sistema inmune innato le hizo frente y no tuvo ni síntomas. Y pasó, que es un gran porcentaje de pacientes. Más hay otros que me pueden decir, pudiera ser un niño que fue afectado y probablemente tuvo un mal desenlace con el COVID y es porque su sistema inmunológico innato ya vino con un defecto, probablemente. Si es que los otros factores, como su sistema antioxidante, estaba en buenas condiciones. ¿Qué es esto de estallido respiratorio? Este estallido respiratorio significa que estas moléculas, que son nuestra primera línea de defensa, los neutrófilos, los macrófagos, mediante este proceso inmunológico son los primeros que fagocitan o van a comer básicamente al virus o a bacterias, pues necesitan de este peróxido de hidrógeno que se formó en nuestra cadena cuando respirábamos el oxígeno, se combina con el cloro, con el cloruro y forma el hipocloroso, el ácido hipocloroso. Y probablemente este es el mecanismo de acción del dióxido de cloro. Entonces nuestros neutrófilos y nuestros macrófagos forman el ácido hipocloroso y este ácido es quien va a hacer frente o va a destruir, gracias a la mieloperoxidasa, al virus y ahí terminó la infección. Eso fuera lo ideal. Entonces ellos hacen
un control microbiano y de defensa espectacular. ¿Vía qué? Radicales libres. Por lo tanto, yo puedo acá concluir diciendo que yo necesito un buen porcentaje de radicales libres, que es entre el 1 y el 3% del oxígeno que yo respiro. Si yo encuentro un paciente y lo antioxido sin necesidad, yo le voy a quitar esos pocos radicales libres y lo que hago es bajarle su sistema de defensa. Con esto el mensaje es que no voy a entrar a antioxidar a todos los pacientes, no. Solamente voy a reactivar el sistema antioxidante, dándole los nutrientes que necesita de minerales y de vitaminas, y si es necesario porque tiene depletado el sistema antioxidante, recién yo voy a antioxidar al paciente. Caso contrario, si antioxido a un paciente, un niño, por ejemplo, que no lo precisa, le voy a quitar ese 1 a 2% de radicales libres que eran los responsables de la explosión respiratoria y hacerle frente a virus y bacterias que generalmente están en nuestro entorno, desde solo la función de respirar, ya yo estoy metiendo bacterias y virus y no me va a enfermar. ¿Por qué? Porque estos me van, mediante el estallido respiratorio, me van protegiendo. Entonces, el mensaje ahí es que yo no debo antioxidar a todos los pacientes. Esto es simplemente una imagen de cómo entra el virus, se apropia de esta membrana de la célula y de su citoplasma, se forma un fagosoma porque lo fagocitó, y viene este lisosoma. El lisosoma tiene muchas enzimas destructoras, entonces se juntan. Y la idea es que este lisosoma mande toda su artillería y mate el virus y ahí se acaba la infección. Eso es lo ideal, esa es nuestra inmunidad innata, nuestra primera inmunidad. Que si esa falla ya vamos a otro tipo de reacciones de tipo inflamatorias muy importantes. En esta unión del fagosoma con el lisosoma interviene el zinc, interviene vitamina D, son otras de sus acciones. Preguntas: ¿y qué factores hacen que yo tenga un elevado estrés oxidativo y no tenga un buen sistema antioxidante? Hábitos tóxicos, por ejemplo, el humo del cigarrillo, por ejemplo, el alcohol en uso crónico, ¿verdad? Una copita de vino tiene buen resveratrol, es antioxidante y es muy bien permitida y aceptada, pero acá hablamos de un alcoholismo crónico. Químicos como metales pesados, de esto se habla mucho, pues tenemos muchos pacientes con elevadas concentraciones de aluminio, por ejemplo. Muchas de nuestras ollas son de aluminio o hemos consumido alimentos cocinados en ollas de aluminio en gran escala, y eso ha hecho que nosotros podamos tenerlo dentro del aluminio y no ser eliminado. O antiácido, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, los dos se juntan porque el hidróxido de magnesio da diarrea, el hidróxido de aluminio estreñimiento, entonces juntos compensan un poco y no hay malestar intestinal. Y se dice siempre que ese aluminio o ese antiácido que hemos tomado es insoluble, entonces llega al intestino y se va tal cual. Más eso no es cierto totalmente, porque si el intestino ya tiene una hiperpermeabilidad intestinal, que son unos pequeños agujeritos que se forman, que las células entre sí que estaban pegadas en el enterocito se abren, el aluminio puede filtrarse. Y una vez ingresa al cuerpo es muy difícil eliminarlo, y su órgano favorito es el sistema nervioso central y probablemente una de las causas de Alzheimer, ¿no? Bien, entonces radiaciones ultravioletas es otro factor que me aumenta el estrés oxidativo, pero donde hago hincapié es esta hiperalimentación o alimentación inadecuada. Me hace una explosión de radicales libres, la ingesta de grasa saturada, la ingesta de harinas refinadas, azúcares refinados. Esas son nuestras principales fuentes de formación de radicales libres y de IAPA, bajos antioxidantes en el consumo. ¿Quién tiene buenos antioxidantes? Las frutas y las verduras. Y muchas veces nuestra alimentación lo que menos tiene frutas y verduras. Entonces, tenemos una ingesta muy baja en antioxidantes y muy alta en precursores de radicales libres. Los procesos inflamatorios también son precursores de estrés oxidativo, fenómenos de isquemia y reperfusión, el ejercicio extremo. El ejercicio extremo porque entramos en anaerobiosis y ahí desviamos el ciclo de mitocondria y ellas entran en estrés y son grandes formadores de radicales libres. Los atletas de alto rendimiento, a ellos hay que mirar muy bien el sistema antioxidante
y sí hay que hacer su reforzamiento. El estrés crónico y ahora el estrés agudo. Con esta pandemia tenemos unas alteraciones o disautonomías importantes, no tenemos un buen control del estrés y el estrés es un principal disparador también de radicales libres. Aquí me he permitido hacer una pequeña fórmula donde voy a nutrir de los activadores nutrigenómicos, los que van a dar alimento a mis propias enzimas antioxidantes. Como habíamos visto recién, les he puesto las concentraciones usuales, manganeso de 1 a 4, zinc entre 15 a 50 miligramos día. Hoy en día estamos usando 100, sí, podemos usar 100 miligramos por la necesidad de tener un acondicionamiento inmunometabólico un poquito más rápido. Cuando doy zinc solo se depleta el cobre, entonces damos cobre. El cobre es cargado por la ceruloplasmina y probablemente sea una proteína que pudiera ser un determinante de riesgo cardiovascular. Entonces, cada 15 o 16 miligramos de zinc damos 1 miligramo de cobre. Si doy acá a 30, pues daré 2 de cobre. El selenio quelado, la vitamina C. La vitamina C normalmente la usamos en adultos, ¿no? Entre 500 a 1000 miligramos cada 8 horas. ¿Por qué? O cada 12 horas. Porque ella es hidrosoluble y tiene una semivida muy corta. Yo tomo una sola vitamina C al día y no me va a durar 24 horas. Y yo necesito mi sistema antioxidante 24 horas. Por eso que lo estamos administrando en vía oral, idealmente cada 8 horas. Pueden ir 500, 200, 300, sí, pero idealmente cada 8 horas. Y no, por ejemplo, 2 gramos juntos, que a veces viene un redoxón, por dar un nombre. 2 gramos, pues no se va a absorber. Lo máximo que se absorbe cuando hay deficiencia son 1000 miligramos y los otros 1000 los vamos a perder. Lo más importante es fraccionarlo, cada 8 horas o cada 12 horas. Vitamina B2, la L-cisteína, pues ella me va a recuperar a mi glutationa. Glutationa es el enzima antioxidante endógena, probablemente la más importante de todas, porque ella le va a ayudar a todas las otras enzimas antioxidantes. Y aquí terminamos haciendo 600 miligramos hasta 3 veces al día en fase 2. Y la vitamina E, nunca usarla sin vitamina C, porque ella dona su electrón y se oxida, y esa oxidada, que es el tocoferilo, una sustancia que puede traernos problemas, sustancia tóxica. Un resumen muy rápido: el estrés oxidativo, tenemos a partir de todas las especies reactivas del oxígeno. Vimos el radión, el ion superóxido, el peróxido, que no es un radical libre, siempre les digo, pero es rápidamente reactivo y se va a convertir en radical oxidrilo. Estas especies reactivas del oxígeno me dañan los lípidos, las proteínas, receptores, enzimas, DNA. ¿Por qué decimos, por ejemplo, ahora que nuestros pacientes de riesgo son los hipertensos, los diabéticos? Porque ellos ya tienen todo un sistema inflamado. Paciente con sobrepeso, todo ese tejido adiposo libera permanentemente citoquinas inflamatorias. Paciente con sobrepeso, paciente inflamado. Paciente hipertenso, endotelio vascular inflamado. Paciente diabético, la glucosa sube y va y glica proteínas de la hemoglobina. Y eso hace que el paciente esté inflamado, ¿de acuerdo? Entonces me va a actuar sobre enzimas, membranas, daña los tejidos, desarrollando ya enfermedad. Y acá tenemos un claro ejemplo de disfunción de endotelio. ¿Qué patologías tienen disfunción de endotelio? Que ese es un paciente de alto riesgo para COVID, porque no tiene cómo defenderse y es muy probable que en él la tormenta de citoquinas se dispare. Apneas del sueño, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente con problemas cardiovasculares, pacientes, bueno, demencia, que ya está, preeclampsia, todo donde yo tengo una alteración o disfunción de endotelio, es un paciente de riesgo porque él ya está inflamado y su sistema antioxidante está depletado. Esta gráfica solo para hacerles ver que no solo el oxígeno va a ser precursor de radicales libres, también el óxido nítrico. El óxido nítrico en buenas condiciones en mi endotelio hace una vasodilatación espectacular, pero cuando él es agredido
sí va a formar el peroxinitrilo y va a hacer exactamente el mismo daño que las formas reactivas del oxígeno. En este gráfico, fíjense cómo relacionamos qué es lo que me va a aumentar un estrés oxidativo. Diabetes, tabaco, todo lo que hemos hablado, hipertensión, lleva a disfunción de endotelio, disminuye el óxido nítrico, riesgo de trombosis, que la tenemos en COVID, inflamación, que la tenemos como tormenta de citoquinas en un pequeño porcentaje de pacientes, elevación de la presión arterial. El virus inhibe a la ECA2 y la ECA2 es el mecanismo inhibitorio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que sube presión, y si yo ya no tengo el inhibitorio, la presión empieza a elevarse. Bien, entonces para ir cerrando ya un poquito la ponencia, recomendaciones. Pues yo tengo que acondicionar a mi paciente, esto me lo copié del doctor Carlos Arlín, que nos dio una excelente actualización hace un par de días, y me gustó el término que usó, acondicionamiento pre-COVID, que es lo he tomado de él. Pre-COVID porque yo tengo que preparar mi organismo para hacerle frente. Llegará un momento, creería yo, en que todos tendremos contacto con el virus. El tema es cómo el virus encontró mi organismo. Lo ideal siempre para mí de primero, un acondicionamiento de medidas higiénico-dietéticas, mi comida antiinflamatoria, mi ejercicio físico. Eso es un patrón oro. Más ya estamos con la epidemia encima, entonces tendré que mejorar mis hábitos de comida y empezar un ejercicio aeróbico suave, pero necesitaré suplementar vitamina C, que es lo que estamos haciendo todos, pero ya saben el por qué. Él es un dador de electrones espectacular que me va a bloquear o me va a controlar el estrés oxidativo, el zinc que no se puede dar sin el cobre, sí se puede dar sin el cobre, pero por pocos periodos de tiempo, no más de 2 a 3 meses, se pudiera dar solo el zinc, y en niños no damos cobre, damos solo el zinc. La vitaminita D3, polifenoles como quercetina, lactobacilo, principalmente cuando COVID nos tiene una puerta de ingreso el intestino. Y los inmunoestimulantes como Echinacea o el Mune, Epicor. Bien, cuando eso era pro-COVID, y ya cuando el paciente tiene su PCR, reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que es la prueba que hacemos con el hisopado en la nariz, positivo, IgM positivo, él está cursando el COVID. Ahí usamos la vitamina C como prooxidante. Ahí la necesito en dosis mayores, 15 gramos. 15 gramos lo que va a hacer es ser prooxidante y va a ayudar a controlar que ese proceso infeccioso quede circunscrito o autolimitado a un área y ya no tenga una diseminación de una tormenta inflamatoria. El mismo efecto con ozonoterapia, probablemente el dióxido de cloro, este sea el momento de usarlo, y la oxigenoterapia si es que ya la saturación bajó básicamente de 92. Luego ya el tratamiento, pues de acuerdo a la evolución del paciente, ¿verdad? De acuerdo al proceso inflamatorio que tenga, si tengo ferritina alto, si tengo un dímero D alto, pues ahí ya al paciente hay que hacer anticoagulación. Generalmente utilizamos heparina de bajo peso molecular. Si habrá que ver el hemograma, si es que bajan mucho los linfocitos o subió mucho los neutrófilos y ya hay un proceso infeccioso sobreagregado, para saber si el proceso tiene una bacteria sobreagregada o no, hacemos la procalcitonina. Si nos da positiva, pues es bacteriano; si da negativa, es netamente viral, y a partir de ahí ya vamos tratando al paciente de acuerdo a la inflamación que él va desarrollando, un PCR alto, una BCG alta. Empezamos ya con dosis altas de corticoides, empezamos a hacer la anticoagulación, pero la idea, ¿cuál es? El mensaje que yo quiero dejar. Si nosotros tomamos al paciente en las primeras fases, buen control de laboratorio, buen controles de saturación, y hacemos su antioxidación desde el inicio, 3 días, 5 días de vitamina C con sus 15 gramos que siempre se recomienda. El problema que pudiera tener es que precipiten cristales de calcio cuando hay hipomagnesemia en el paciente. Entonces lo ideal es ponerlo con una ampolla de magnesio, una magnofina. Hacemos los 15 gramos de vitamina C con magnofina durante 3 a 5 días
y probablemente vamos a evitar todo este desarrollo. Digo probablemente porque gran parte dependerá también del sistema inmunológico del paciente y del momento en que nosotros hayamos encontrado el organismo del paciente. Recomendaciones ya para cerrar: alimentación antiinflamatoria. Mejor que cualquier antiinflamatorio, pero bueno, el mensaje es que nosotros debemos ir preparando el cuerpo para que tenga la menor inflamación posible. Si ya estamos encima, pues tenemos que usar todo lo que hemos hablado. Pero frente a una modulación inmunometabólica adecuada, probablemente le haremos mejor frente al virus. Un ejercicio aeróbico regular, mejorar la resistencia al estrés, esto está complicado en la época que estamos viviendo, y fortalecer nuestro sistema antioxidante, que lo hemos ido revisando. Muy bien, para todos un abrazo fraterno cargado de electrones para antioxidar nuestras células. Acuérdense que todo dador de electrones pues hace que el radical libre ya se nos vaya controlando y alcance su equilibrio. Bien.